Buenas, buenas, aquí estamos. Disculpen, estamos teniendo un pequeño problema ayer y hoy. Salimos con ese como minuto de atraso de video en negro. La verdad que no lo entendemos, no lo entendemos muy bien. Pero acá estamos, ok. Y espero que ahora sí todo resulte. Bueno, ni modo. Vamos a tener que agarrar el video después y subirlo con ese arreglito del minuto menos. Muy contentos de poder estar con ustedes en esta nueva lectura de Adviento. Espero que hayan disfrutado la lectura de ayer y si es así, espero que la puedan compartir a otras personas. Siempre hace falta escuchar de repente una perspectiva un tanto diferente de cosas que siempre hemos oído o hemos aprendido solamente de una forma. Así que eso nos ayuda a nosotros a ir creciendo también en la madurez de nuestra fe. Hoy la lectura está en Mateo capítulo 8, versos del 5 al 9. ¿Dónde estoy yo acá? Estoy mal acá. Espérate. Mateo 8, ahora sí lo voy a encontrar. Ahora sí. Mateo 8, versos del 5 al 11. ¿Dije 9? No sé qué estoy pensando. Ok, del 5 al 9 dice así. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Un centurión era un soldado romano de un rango mayor. Tiene a cargo como 70 y tantos soldados. Uno siempre piensa que deben ser 100 por lo de las centurias, pero eran menos. Pero era un soldado con un rango. Se le acerca pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. ¡Qué lectura tan interesante! A mí, por lo menos, bueno, a veces la gente me dice que yo me entusiasmo por cosas que ellos no se entusiasman, ¿no? Como por ejemplo, ir al texto bíblico, leer y decir, wow, qué impresionante lo que acabo de leer. Y de repente la gente está esperando así como que, ¿qué fue lo impresionante de lo que acabas de leer? Bueno, para mí esta lectura es súper interesante. Es un relato que aparece en el Evangelio de Mateo, como lo acabamos de leer, y también aparece en el Evangelio de Lucas. Claro que en el Evangelio de Lucas está un poquito más adornado. El Evangelio de Lucas no dice que el centurión va a hablar, sino que dice que los judíos son los que van y hablan con Jesús como intermediarios para pedir este favor. Y además ellos señalan que este centurión es bueno al punto que les ha construido una sinagoga. Cuestión interesante dentro de todo, pero esa es la versión de Lucas, no es la versión de Mateo que acabamos de leer. Y aquí yo me quiero hacer cargo de algunas teorías, las tengo aquí, como siempre, mi cuadernito me acompaña. Algunas teorías de las que me quiero hacer cargo respecto de lo que acabamos justamente de leer. No porque quiera despertar algún tipo de polémica, no porque quiera quitarles la paz, simplemente porque quiero hablarlas y más o menos que nadie ir alejando poquito a poco la ignorancia sobre algunos temas. Hay algunas teorías que dicen de que este centurión romano pide por este siervo, que en el texto griego la palabra es pais, por una razón más profunda que la aparente. Y los que proponen esta lectura dicen de que en aquel tiempo los soldados, en este caso un soldado de rango,
habría salido a estar en campaña o a estar en territorios ocupados con sus soldados, pero además con siervos de cierta cualidad. En el mundo antiguo, la mujer es vista con ojos reproductivos, podríamos decirlo, de una forma elegante. Y en el mundo grecorromano la satisfacción sexual usualmente provenía, sobre todo en estas órdenes militares y otros aristócratas, de mantener relaciones sexuales con algún hombre de una edad inferior. Y cuando se lee el texto, algunos dicen, este hombre, este siervo, era su pareja y lo quería y tenía un apego emocional. De lo contrario, lo habría dejado morir, de lo contrario, simplemente sería un siervo más que se muera. Por lo tanto, este tiene que ser su pareja, puede ser emocional, ¿cierto? O heteroafectiva, o simplemente ser a lo mejor con el que satisface sus deseos sexuales. Eso es parte de una teoría que circula. Ahora, mi intención es poder ser lo más fiel al texto bíblico. Y mi pregunta es, ¿hay suficiente información como para que podamos imaginar ese escenario? La respuesta es sí. Hay suficiente información para imaginar un escenario así. ¿Hay suficiente información como para imaginar un escenario diferente? Y la respuesta también es sí. Hay suficiente información como para imaginar un escenario diferente. Cada vez que nos acercamos al texto bíblico, hay decisiones que tenemos que tomar para poder interpretarle. Los que deciden que es tal cual lo que les propuse, van a tomar una decisión. Los que deciden de que no, van a tomar otra decisión. Son decisiones hermenéuticas, decisiones de interpretación, pero finalmente son eso. Y es súper importante entenderlo y dárselo a conocer a la gente, de decirle, yo veo que el texto puede ser así y asá, y yo he elegido abrazar esta postura. Y de esa manera somos honestos con la gente que está a nuestro alrededor. Quería mencionarlo porque, precisamente por lo que les mencionaba antes, de que es bueno que ciertos temas que a veces la gente quiere evitar porque encuentra que son un poquitito escabrosos, se hablen abiertamente en nuestras iglesias, se hablen abiertamente en la sociedad. Es bueno hablarlo, discutirlo, opinar sobre eso. Así que bueno, quería mencionárselo. Recuerden de que un componente súper importante de la interpretación bíblica es la imaginación. Nosotros imaginamos ciertos escenarios, imaginamos o vamos llenando entre líneas, vamos llenando con información que también generamos en nuestra mente. Son deducciones, son elucubraciones, son inferencias. ¿Okay? El tema es que no siempre tenemos que ser tan dogmáticos para decir esto es así o esto no fue así. ¿Ok? ¿Les parece? A lo mejor a alguien le molestó lo que dije, a lo mejor a alguien le gustó lo que dije, no lo sé. Avancemos. El asunto es que este centurión romano que está ahí presente está pidiéndole a Jesús que haga un favor, que vaya y sane a este siervo. Lo interesante de un militar del imperio era que cada miembro militar del imperio, y sobre todo ya de una categoría superior, tenían que presentar un voto de fidelidad frente al emperador. En el mundo antiguo, los emperadores, otros reyes, otros conquistadores, en algún momento reclamaron para sí atributos divinos. Y hay algunos autores antiguos que dicen de que muchos de los césares demandaban para sí estos atributos divinos en vida, llamándose a sí mismos dioses o hijos de Dios. Entonces es bien curioso porque este centurión debe haber presentado ese tipo de juramento, ese tipo de voto de lealtad. Es decir, este centurión
no practica el judaísmo. No es como en otros casos del Nuevo Testamento donde están los llamados temerosos de Dios. Este temerosos de Dios, lo hago así entre comillas, ahí para los que me vean en Instagram, temerosos de Dios, no es gente simplemente que tenga temor, sino que es un título para aquellos gentiles que practican el judaísmo, pero que no quieren hacerse judíos. No quieren hacerse judíos por varias razones. La principal dentro de los hombres es que no quieren circuncidarse. No, es una operación delicada. En el mundo antiguo podía ser incluso hasta mortal en adultos. Entonces no quieren circuncidarse, no quieren dejar de comer cerdo, por ejemplo. Entonces, por la razón que sea, no se quieren hacer judíos, pero sí practican de alguna manera el judaísmo. A eso se les llamaba temerosos de Dios. Este no parece ser un temeroso de Dios como título, sino más bien es simplemente alguien con un buen corazón, pero que practica otra religión. Él sigue, a lo mejor tiene convicciones personales respecto de su religión, pero no es judío. Y además está este voto de fidelidad al emperador que dice de sí mismo ser Dios. Y es curioso, porque Jesús lo elogia. Dice de un hombre así: no he visto en Israel alguien que tenga una fe como la que tiene este hombre. Yo no sé si a ustedes les suena curioso. A mí me suena curioso, conflictivo en realidad, de que elogie a un pagano por la fe que tiene y que diga: no he encontrado en Israel a alguien que tenga la fe de este hombre. Entonces uno se pregunta, ¿cómo mide Jesús la fe de las personas? ¿Cómo mide Jesús la fe de alguien que claramente no es alguien que siga su propia fe, no es alguien que siga la fe de Jesús? Está siguiendo otras cosas. Y saben que leyendo, yo me doy cuenta que no solamente este pasaje, sino otros pasajes, me doy cuenta que a juicio de Jesús, la fe no se mide de acuerdo a las creencias religiosas, no se mide de acuerdo a la religión que tú sigues. La fe, de acuerdo a Jesús, se mide de acuerdo a la bondad, a la humanidad del ser humano, se mide de acuerdo a la sensibilidad frente al sufrimiento de otra persona. Es la forma en que Jesús mide la fe. En los evangelios, las creencias de Jesús, los evangelios nos muestran que las creencias nunca están antes que las personas. Y es súper curioso, porque mira cómo dice aquí el verso 11 de Romanos 8, verso 11, dice: les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Como que de alguna manera le está diciendo a la gente que está ahí: hey, este es un asunto, esta es una fiesta que no es exclusiva, sino que es una fiesta inclusiva. Cuando leo, me retrotraigo al caso que aparece en Segunda de Reyes, y lo tenía aquí marcado, Segunda de Reyes capítulo 5, en donde está el caso de Naamán el sirio. Y fíjense lo que dice Naamán después que es sanado. Dice, verso 17: en ese caso, persistió Naamán, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino al Señor. ¿Por qué quiere llevarse tierra Naamán? Porque en el mundo antiguo está la creencia de que los dioses son territoriales. El Dios de Israel es el Dios de Israel y no de otros lugares. Por lo tanto, como él ha experimentado la bondad del Dios de Israel, quiere llevarse tierra de Israel y hacer ahí un altar sobre esa tierra que él ha llevado, para que como ese Dios tenga, como para que el Dios de Israel tenga jurisdicción donde él va a estar, donde él va a poner la tierra. Interesante, porque es curioso, los que proponen la guerra espiritual usan el mismo principio cuando hablan de espíritus territoriales.
Esto es una idea muy, muy antigua, que no viene de la Biblia en todo caso. Y fíjate lo que dice ahora. Y cuando mi señor, o sea, el señor de Naamán, el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. ¿Y saben lo que le dice Eliseo? Puedes irte en paz. Puedes irte en paz. Ve en paz y haz lo que tengas que hacer. Es difícil para nuestras tradiciones cristianas ver la fe de personas que no pertenecen a nuestra tradición. Es difícil para nosotros los cristianos evangélicos considerar que puede haber algo de Dios en otros lugares que no sean nuestros templos, que no sea en un espacio que no sea el espacio cristiano evangélico de acuerdo a nuestro ritual. Y lo que hacemos es dividir a la humanidad entre nosotros y el resto. Y yo no sé si ese es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, ese Evangelio que se manifiesta precisamente en la venida de Jesús, es un Evangelio totalmente diferente a lo que nosotros podemos concebir. En la historia de Jesús vamos a ver, por ejemplo, que no son tres, eso lo dice la tradición popular. Estos magos de Oriente llegan a ver a Jesús. Magos, ¿qué son eso? Magos, astrólogos. No nos compremos esa historia rebuscada de que a lo mejor estos tenían alguna influencia del profeta Daniel en la antigüedad y por lo tanto eran como medio judíos. No, estos son magoi, estos son magos de Oriente, son astrólogos. Sin embargo, estos astrólogos logran ver que se aproximaba el nacimiento de alguien superior. Yo no sé si el evento es netamente histórico, pero teológicamente es súper relevante, porque esto hace que el Evangelio se abra a todos, a todas, no solamente a los que creen como yo, no solamente a los que creen como los de mi gremio, no solamente a los cristianos evangélicos. Dios es patrimonio, ¿qué te diré?, del universo, porque del cielo, el cielo, la tierra, su plenitud, todos los que en él habitan, todos pertenecen a Dios. Y sería bueno que entendiéramos que en esta anticipación al milagro de la natividad pudiéramos ir entendiendo eso y de esa manera poder hacer de este mundo un lugar más inclusivo, un lugar más amoroso, un lugar que aprenda a reconocer el valor que Dios ha puesto en los demás, aunque no piensen como yo. Mi nombre es César Soto y esta fue la segunda lectura de Adviento que estamos compartiendo en Amor Original. Si te fue de bendición, te pido entonces que le compartas con otras personas. Nos estamos viendo mañana.